Bueno, abra su Biblia a Génesis capítulo 22. Si trae su escritura, vamos a recuperar nuestra serie en Génesis. Hemos pausado por algunos meses. Vamos a llegar a este punto. Es como si la vida de Abraham, que realmente es una vida, es un estudio largo en Génesis. Hay más de una decena de capítulos que hablan de él, pero pareciera ser que es la cumbre de la vida de Abraham. Es el punto máximo donde la fe de Abraham va a ser probada y se le va a demandar que haga un gran sacrificio. Creo que todos alguna vez hemos escuchado de esta imagen de Abraham entregando a su hijo amado Isaac, su único hijo, en el sentido de la promesa que Dios le había dado. Él lo va a entregar, él va a tener. La Biblia después nos va a explicar que la convicción de Abraham era que básicamente Dios se lo entregaría en resurrección. Pero solamente quiero recordarle que hasta el momento que Abraham está viviendo, por lo menos en el registro bíblico, nadie ha resucitado. Entonces vean la fe del patriarca o la fe de Abraham para entender que el Señor tenía el poder de regresarle a Isaac si es que el sacrificio se culminaba. Yo sé que ustedes han leído el capítulo y vamos a entender el final desde el principio, porque no somos lectores nuevos de este capítulo. Permítanme adentrarme con un pensamiento. Una inscripción en el reloj de una catedral dice: cuando, como un niño me reí y lloré, el tiempo se deslizó. Cuando era joven, soñaba y hablaba, y el tiempo caminó. Cuando me convertí en un hombre adulto, el tiempo corrió, y más tarde, a medida que crecía, el tiempo voló. Pronto encontraré, mientras viajo, que el tiempo se fue a la edad de 75 u 80 años. Pero Abraham se inscribió en la escuela de la fe y ahora tiene más de 100 años y aún está teniendo experiencias de estiramiento de su alma. La conclusión de esta ilustración es: nunca somos demasiados viejos para enfrentar nuevos desafíos, pelear nuevas batallas y aprender nuevas verdades. A estas alturas de la vida de Abraham, nosotros pensaríamos que él ya no tiene nada por qué ser probado, ya no tiene ninguna pelea que pelear o que ganar, que el hombre que Dios ha venido procesando a lo largo de su peregrinaje está terminado. Y sin embargo, lo que vamos a leer en el capítulo te da una respuesta a estas preguntas y te dice: no. ¿Cuándo el hombre de Dios deja de ser probado? ¿Cuándo el hombre de Dios deja de ser procesado por Dios para ser a la imagen de su Hijo? La respuesta rápida es: nunca. Mientras vivimos, mientras estamos de este lado de la eternidad, nosotros vamos a seguir siendo probados de una u otra manera. Y el capítulo 22 nos ayuda a entenderlo. Hay 3 eventos que marcan este capítulo. Número 1, Dios va a desafiar a Abraham a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Lo va a llamar a que entregue al hijo de la promesa. Número 2, vamos a ver en este capítulo que Abraham obedece lo que Dios le está pidiendo, no se queja, no reclama, está dispuesto a obedecer al Señor. Y número 3, vamos a observar que Dios va a bendecir a Abraham una vez que él pasa por esta prueba. Sin lugar a dudas, Génesis 22 registra la prueba más grande que Abraham enfrentó. Lo vuelvo a decir, Génesis 22 registra la prueba más grande que Abraham enfrentó. Ahora yo te pregunto a ti, porque necesitamos comenzar a preguntarnos esto. ¿Crees
que has enfrentado la prueba más grande en tu vida? O sea, yo sé que cuando estamos en una prueba decimos, esta es la más grande, ¿no? O esto es lo más fuerte que me está pasando. Pero simplemente mientras vamos leyendo el capítulo y observando lo que el capítulo nos enseña, piensa en esto. ¿Creo realmente que yo he vivido la prueba más grande que voy a tener que enfrentar de parte de Dios en mi vida? ¿Qué nos enseña el pasaje? Bueno, Génesis 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Diga conmigo eso. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Observen esa forma como Dios llama a Abraham, porque es muy parecido a la forma como Dios llamó a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Yo te mostraré que tu descendencia será como la arena en el mar, como las estrellas en el cielo. Pero no había muchas especificaciones. Y si ustedes se dan cuenta aquí, no hay muchas especificaciones. Ve a la tierra de Moriah y ofrece en holocausto a tu hijo. Ahora yo quiero que pensemos a lo largo del capítulo 22 y observemos 4 realidades que Abraham enfrentó en aquel día. Y a la vez son 4 realidades que todo creyente en la historia, cuando lee esa narración, puede identificar para sí mismo. Número 1, realidad número 1. Si tú eres un hijo de Dios, debes esperar la prueba de Dios. Esa prueba nunca viene igual para todos. Para algunos, la prueba puede ser enfermedad, para algunos la prueba puede ser fe, para algunos la prueba puede ser una pérdida, para otros la prueba puede ser 1000 cosas. Para Abraham específicamente, la prueba, curiosamente, es aquello por lo que él tuvo que esperar más de 2 décadas que el Señor cumpliera. Viene la promesa de un hijo nacido de su matrimonio, nacido del vientre de Sara, y la promesa llega cuando todas las expectativas de que esa promesa podría cumplirse están derrotadas, están vencidas. Tú tienes ahora 2 ancianos, tú tienes ahora una mujer estéril que nunca ha dado a luz a un niño. No es el tiempo de ser padres, posiblemente en nuestra cultura es el tiempo de ser abuelos o bisabuelos, y apenas ellos comienzan a ser padres. Y cuando el niño está un tanto crecidito, entonces ahora Dios dice, entrégalo. Observa que la vida de Abraham, más allá que cualquier otro santo en el Antiguo Testamento, modela para nosotros la marcha de fe, modela para nosotros un camino de fe. Y en este relato extenso de su vida en el libro de Génesis, casi ninguna otra persona es tratada de la manera tan completa en las Escrituras como Abraham. Es enorme la biografía de Abraham en este libro. Son muchos los capítulos que nos hablan de él, pero es como si Dios quisiera darnos un ejemplo vívido de cómo este hombre ha sido probado. A lo largo de su vida, Dios lo sometió a diferentes pruebas, cada una de las cuales fue calculada para fortalecer la fe de Abraham en las promesas de Dios. Y yo quiero que nosotros podamos entender, cada prueba que Dios permite para ti y para mí están hechas a nuestra propia medida. Dios no nos prueba más allá de lo que nosotros pudiéramos soportar. Dios nos prueba realmente a nuestra medida. Tu prueba, hermano, es tu prueba. Mi prueba es mi prueba, ahorita y en el pasado y en el futuro. Nuestras pruebas tienen el tamaño, la longitud, la profundidad de lo que Dios realmente quiere trabajar y quiere hacer en nuestras vidas.
Pero a lo largo de la vida de Abraham, podemos reconocer que cada prueba fue calculada para fortalecer su fe en las promesas de Dios. Y lo mismo sucede en nosotros. Cada prueba está calculada para que fortalezcamos nuestra fe. Así que después de la larga y laboriosa espera por el nacimiento de su hijo, ahora Dios le está pidiendo a Abraham que lo devuelva a este Dios que se lo prometió. Es como si Dios le dijera, ahora regrésamelo, va de nuevo. Y la manera como lo pide posiblemente no es la manera como ningún padre esperaría entregar a un hijo, sacrificándolo. Ni siquiera te tengo que invitar a pensar que si tienes 2 o 3 hijos, ¿cuál estarías dispuesto a sacrificar? Creo que no es la forma más rápida de pensar en ello. Pero quiero que simplemente piensen en las pruebas de Abraham, porque en la escuela de fe donde Dios llevó a Abraham y en la escuela de fe donde nosotros somos introducidos en la gracia y en la misericordia de Dios, vamos a encontrarnos siendo probados ocasionalmente, y esas pruebas ocasionales nos enseñarán o nos mostrarán dónde es que nos encontramos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, es muy fácil decir, yo soy fuerte, y resulta que cuando la prueba viene, me doy cuenta que soy débil. Espiritualmente, a veces yo digo, yo soy sabio, pero cuando la prueba viene, me doy cuenta que soy tonto, torpe, necio, testarudo, bruto o cualquier otro sinónimo. ¿Lo ven? Las pruebas tienen esa connotación, desnudan realmente lo que somos delante de Dios, pero eso es precisamente lo que nos hace entonces correr al Señor. Así que simplemente hagamos un recorrido esto es como si Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, va hacia la tierra que Dios lo va a llevar, y esto es como si Abraham tuviera que pagar casetas, como cuando tú y yo viajamos a cierto lugar y vamos derramando casi a lo mismo gasolina y casetas, ¿no? Y vas ahí haciendo estas cuotas o pagando estas cuotas. Piensen primero en cómo Abraham fue probado familiarmente, la prueba familiar. Dios le dice, deja tu casa, deja tu parentela, yo te voy a mostrar la tierra donde vas a morar. Esta prueba incluyó dejar seres queridos, dejar su casa, dejar una zona de comodidad, una zona segura para él, y aventurarse a una nueva tierra que de momento cuando Dios le da la promesa no le dice dónde está esa tierra. En otras palabras, no es como nosotros que ponemos ahí en un GPS hacia dónde nos dirigimos y te dice 20 minutos, o si vas a viajar de aquí a Guadalajara y son las 7 de la mañana y tú pones ahí la dirección a la que vas y te dice ahí vas a llegar a las 5 de la tarde, y yo no sé cómo funciona eso. Yo lo he hecho varias veces. Me he parado donde no me tengo que parar y finalmente a las 5:10 o al 5 para las 10 estoy en la dirección que yo puse. No lo entiendo. Abraham no tenía un GPS, así que esta prueba familiar debe haber sido algo duro para él. O piensa en la siguiente prueba. Eso está en Génesis 11, más o menos del 27 al 12:5. Piensa en la prueba del hambre. Abraham falló porque dudó de Dios en ese peregrinaje del 12:10 al 13:4, porque dudó de Dios y bajó a Egipto en busca de ayuda. El hombre está caminando, no tiene rumbo, no sabe todavía dónde va, está siendo dirigido por él. Y cuando piensas en las necesidades por las que puedes vivir, lógicamente somos probados. O piensa en la prueba de la hermandad, en Génesis 13, del más o menos 5 al 18, cuando sus pastores y los pastores de su sobrino Lot, han peleado y entonces ahora se tienen que dividir.
Y usted recordará que Abraham le dice a Lot, escoge tú primero. Piensa en esa prueba. Le está dando a su pariente cercano la posibilidad de que él escoja, y conocemos la manera como Lot evaluó la forma de escoger. Vio la región de Sodoma y Gomorra, vio la belleza de esa región y dijo, de aquí soy. Y todavía Abraham está confiando en lo siguiente, el Dios que me llamó sabe a dónde me va a llevar. Pero es una prueba. O piensa cuando él fue probado para por primera vez en su peregrinaje luchar, Génesis 14 del 1 al 16, tuvo que enfrentar a otros reyes, cuando el relato bíblico no nos dice que Abraham había peleado antes. Esta es la primera vez que va a pelear con estos reyes. O piensa en la prueba de la fortuna, Génesis 14, 17 al 24, cuando le dice al rey de Sodoma que él no quiere su riqueza. Pero seguramente está siendo probado, no tiene nada. Y el rey quiere presentarle o darle lo que él ha logrado. Y él dice, no necesito esto. O piensa más tarde en Génesis 21 en la prueba de su despedida, cuando finalmente él ha visto crecer a Ismael, el hijo que tiene por medio de Agar. Entendemos lo que pasó allí bajo la premisa de que Sara entiende, yo no voy a poder darle un hijo, así que voy a traer a mi sierva, una costumbre de la cultura, voy a traer a mi sierva, y cuando el hijo de esta sierva nazca, yo me voy a arrodillar, eso significaba que era sobre sus rodillas, lo voy a recibir, y eso significa que el hijo está siendo adoptado o recibido por la dueña de la casa. El niño ha crecido, como lo dijimos cuando estábamos en ese capítulo. Abraham lo ha visto crecer, lógicamente se ha encariñado con él. Pero cuando Isaac nace, entonces Sara le dice, despídelos. La prueba de la despedida. ¿Quién de nosotros pudiera decir a un hijo, vete cuando no es hora de irse? ¿Lo ven? Y esto tuvo que haber roto el corazón de Abraham. Y lo que quiero que observen simplemente a lo largo de su vida es, de una u otra manera, Abraham está siendo probado, 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 probado. Y así es como llegamos a Génesis 22, la gran prueba. Entrégame lo que te prometí, dame a tu hijo amado. Entonces, número uno, nosotros tenemos que esperar que Dios nos pruebe. Tienes que esperar que Dios te pruebe. Esta es la forma como Dios entrena, esta es la forma como Dios prepara, esta es la forma como Dios promueve, esa es la forma como Dios lleva adelante su plan en nuestras vidas. Nos prueba. De este lado de la eternidad, la vida del creyente ha sido diseñada para ser probada. Un día vamos a estar del otro lado de la eternidad, en el cielo, en la gloria, delante de la presencia del Señor, por toda una eternidad, y en esa eternidad no hay pruebas para ti y para mí. No las hay. Entonces, si realmente calculamos lo que vamos a vivir en esta tierra versus lo que vamos a vivir en la eternidad, entonces llegamos a una conclusión. Nuestro tiempo de prueba realmente es pasajero, es corto. Es corto. Pero tenemos que reconocer, vamos a ser probados. Número 2, Dios busca nuestra obediencia, aunque Dios no nos da explicaciones. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere que nosotros obedezcamos. Pero cuando Dios demanda que nosotros obedezcamos en algo, no tiene por qué darnos explicaciones. Nosotros queremos las explicaciones.
Dios quiere nuestra obediencia. Nosotros reclamamos que Dios nos explique por qué es que está demandando esto, por qué es que está pasando esto, por qué es que Dios permite esto. Pero en esos días o en esos momentos, lo único que Dios demanda es obedéceme. Vean lo del verso 3 al 5. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Observa que cuando Dios le da la orden a Abraham de qué debe de hacer, Abraham está dispuesto a obedecer. No está buscando explicaciones. No está reclamándole a Dios por qué está pidiendo lo que está pidiendo. Y eso nos recuerda que como cristianos nosotros debemos vivir de las promesas de Dios. Hebreos 11. Toda esta gama, toda esta secuela de hombres que obedecieron al Señor simplemente, y que muchos de ellos, como el final del capítulo 11 nos va a decir, no vieron lo que se les prometió. Eso a veces puede ser desanimante cuando tú estás leyendo Hebreos 11 con una idea muy romántica de lo que la fe es. Pero eso es sumamente emocionante cuando lees Hebreos 11 con los ojos de la fe. Ellos creyeron cuando no recibieron nada. Cuando se nos dice que el patriarca Abraham confió que había una ciudad celestial más allá de la tierra prometida que se le había prometido. Cuando se nos dice que Abraham tenía puesta su mirada en la ciudad celestial. Bueno, pero se le había prometido una ciudad terrenal. Entonces, el creyente vive por promesas, no por explicaciones. Usted lo va a ver al final de la vida de Pablo, cuando está escribiendo 2 de Timoteo 4, le está diciendo a Timoteo cómo le ha ido en los últimos días de vida. Este es el hombre al que el Señor le prometió en Hechos capítulo 9 acompañarlo, estar con él mientras él testificaba ante gobernantes y ante autoridades. Y ahora este es el final de Pablo en 2 de Timoteo 4, cuando él le dice a su amado discípulo Timoteo: Timoteo, acabo de estar en el juicio. Todos me abandonaron. Nadie estuvo presente conmigo. No había porras, no había discípulos, no había conversos. No vino ni un solo ujier de todas las iglesias a las que planté. No había nadie conmigo. Pero luego vean la convicción. Pero el Señor estuvo conmigo. ¿Lo ves? Vivió de promesas, sabía que Dios lo había sostenido y no de explicaciones. Y lo mismo está pasando con Abraham. Está modelando para nosotros que la vida del creyente es una vida que vive en obediencia, que vive confiado en las promesas de Dios y no tanto en las explicaciones. Piensa cuán irrazonable fue para Abraham la petición de Dios. Dame a tu hijo. Ahora, pensemos en esto. Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios ha firmado ese pacto con Abraham y le ha dicho: voy a bendecir a tus descendientes. ¿Te puedes imaginar qué irrazonable es que si Dios le ha dicho: voy a bendecir a tus descendientes, ahora le está diciendo: entrégame al hijo a través del cual te di una promesa de bendición? A la mente del ser humano es irrazonable, pero entonces Isaac, que es considerado un niño milagro o el milagro de Dios, el regalo de Dios para Abraham y para Sara, la respuesta de la fe, el niño
que ha crecido, se ha convertido en un jovencito. Y Abraham ha comenzado a construir todo su futuro en él. Pero ahora Dios va a descender para probar la fe de Abraham, la esperanza de Abraham, el amor de Abraham. Pero reconózcalo. Simplemente esta prueba es como si Dios llegara y le dijera a Abraham, voy a borrar todo lo que has vivido en las últimas décadas. Porque si te das cuenta, todo lo que él ha vivido en las últimas décadas está basado en te voy a dar un hijo. Y a través de ese hijo vas a tener una gran descendencia. Y luego Dios va a hacer algo que a la luz de la ley y del Antiguo Testamento tú entiendes que no está pasando en Israel. Normativamente, el sacrificio humano es contrario a la ley de Dios. Nunca vas a encontrar humanos siendo entregados al Dios de la Biblia. Vas a encontrar animales, vas a encontrar otro tipo de ofrenda, pero no vas a encontrar que en la adoración de Dios hay humanos siendo entregados en el altar. En el cercano oriente, alrededor de la cultura donde la Biblia se está desarrollando, los sacrificios humanos son comunes. Los egipcios, Mesopotamia, las culturas y las naciones que están alrededor de la historia de Abraham, como el patriarca, solían entregar humanos en sacrificio a sus dioses paganos. Pero esto no es la realidad en las Escrituras. Entonces Dios conserva su autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal, exigir la obediencia de los hombres. Y si Dios es la fuente de la ley, entonces, por supuesto, no podemos cuestionar por qué es que el Señor le está pidiendo a Abraham que entregue a Isaac. Ahora, yo sé que nosotros como lectores de la Biblia sabemos que ese sacrificio nunca se llevó a cabo, porque el Señor va a proveer un cordero, ¿se acuerdan? Y como lectores de la Biblia completamente sabemos que esta historia apunta hacia otro gran sacrificio, ¿no es así? Sin embargo, lo que Dios está haciendo con Abraham es llevarlo al punto máximo para ser probado. Ahora vuelvo a decirlo, no hay explicaciones en esta historia, en este relato, pero lo que Dios sí está demandando, ¿qué es? Que Abraham obedezca. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Dios no está obligado a explicarnos por qué permite lo que permite en tu vida y en la mía. Pero lo que Dios demanda de todo hijo, de Él, de todo creyente, es que tú y yo le obedezcamos. Número 3, confía en la providencia de Dios. Versos 6 al 14. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó su mano, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Observe que hasta ese momento Abraham no le ha explicado a Isaac lo que va a pasar. Y por eso la lógica de Isaac es, vamos a un servicio, vamos a presentar adoración al Señor, está el altar, está el fuego, pero falta el elemento más importante. Falta lo que se va a sacrificar. Número 8. Y Abraham respondió. Vean, me encanta la respuesta de Abraham. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Bueno, imagínate lo que Isaac está pensando. Mi padre se volvió loco.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Recuerda que en el Antiguo Testamento, y mayormente cuando la ley no ha sido dada a la nación de Israel, Dios está dando a conocer a Abraham y a sus herederos, a la familia de Abraham. Dios está dando a conocer por nombres. Hace 2 domingos, cuando leíamos Éxodo 17 o prediqué Éxodo 17, Dios se presentó en ese lugar a Moisés como, ¿se acuerdan? ¿Jehová qué? Jehová Nisi. Él era la bandera de Israel, él era el estandarte de Israel. Bueno, aquí se está dando a conocer a Abraham y él está diciendo, yo soy Jehová Jireh, el que provee. Y específicamente para ti, Abraham, que te provee en la entrega de tu hijo, te estoy proveyendo un cordero para que él sea presentado como el sacrificio. Hay 2 declaraciones sorprendentes en el capítulo. La primera está en el verso 8, donde Abraham dice claramente, Dios va a proveer. Y la segunda está en el verso 14, cuando Abraham va a reconocer que el Señor proveerá, que el Señor se encargará de todo, tal y como lo está haciendo en este pasaje. Ahora pensemos en un momento en la providencia de Dios. Cuando nosotros estamos inmersos en una prueba, nuestra naturaleza humana nos hace depender de otras personas. Lo voy a explicar. Cuando tú y yo estamos siendo probados y en esa prueba nosotros a veces pensamos, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no atiende mi oración. Humanamente lo que hacemos es correr a otras personas que nos pueden ayudar. ¿No es así? Y yo creo que las pruebas nos van a enseñar algo en la vida. Te lo van a enseñar a ti, me lo van a enseñar a mí en algún momento determinado. Damos gracias a Dios por la familia que puede ayudarnos cuando somos probados. Damos gracias a Dios por los amigos que pueden cubrirnos y que pueden ayudarnos cuando estamos siendo probados. Debemos dar gracias a Dios por una iglesia que nos puede cobijar cuando estamos siendo probados. Pero hay algunas pruebas que Dios diseñó para tu vida y para mi vida que tienen tu talla y que ni los amigos te pueden ayudar, ni las relaciones te pueden ayudar y ni la iglesia te puede ayudar porque la prueba está hecha a tu medida y Dios te quiere llevar a un punto. Quiero que dependas de mí. ¿Se dan cuenta que los siervos de Abraham llegaron hasta las faldas de las montañas, pero Abraham está entendiendo, esta es mi prueba? Observan que ni siquiera Isaac sabe que Abraham está siendo probado, porque Abraham está diciendo, Dios me está probando a mí. ¿Qué quiero ilustrarte con esto? ¿Qué quiero animarte con esto? ¿Qué quiero que tú puedas reconocer con esto?
Hay pruebas en nuestras vidas que se convierten a veces en pruebas familiares, porque toda la familia está inmiscuida. Pero hay pruebas que específicamente Dios quiere tratar contigo y conmigo. Y por más gente que tú y yo metamos a esa prueba, nadie va a poder ayudarte. Nuestra idea es, si esta carga que yo estoy cargando me duele, entonces voy a traer a 5 para que compartan la carga conmigo. Hermano, vas a traer bulto, pero la prueba no se va a ir, porque la prueba no es para esos 5, la prueba es para ti. Y Abraham lo está entendiendo. Ni son los siervos, ni es Sara, ni es Isaac el que está siendo probado, ni es todo el campamento donde él habita. Es su propia prueba. Es su propia prueba. Y nosotros tenemos que entender que cuando la prueba solo es nuestra prueba, lo que Dios quiere que suceda es que tú pases la prueba. No es que un montón de gente pase esa prueba, porque esos otros 5 a los que yo quiero meter en mi propia prueba van a tener su propia prueba y te tengo noticias. Tampoco tú los vas a poder ayudar. Entonces, las pruebas realmente requieren mucho reconocimiento humilde de nuestra parte para decir, Dios está tratando conmigo. Solo entonces podemos ver lo que nuestro Padre realmente puede hacer por nosotros. Cuando Abraham se dio cuenta de la respuesta que Dios dio a su prueba, cuando él entendió que esta era su prueba. Entonces vamos a encontrar que a lo largo de la Biblia nosotros tenemos pruebas que buscan que dependamos absolutamente de Dios y de nadie más. Cité a Pablo hace un momento, cuando él está llegando al final de su vida y él está diciendo, esta es mi prueba. Nadie estuvo conmigo, pero esta es mi prueba. Dios estuvo conmigo. Vamos a ver que hay otras pruebas que Pablo experimentó a lo largo de la vida o de su ministerio, donde él estuvo acompañado. A veces por uno, a veces por otro. Pero es a través de esas pruebas que nosotros vamos a comprobar cómo nuestra fe personal puede y debe crecer. ¿Qué hacen las pruebas? Provocar que mi fe personal pueda y deba crecer. Pueda y deba crecer. Por tanto, Abraham rápidamente hace preparativos en el relato para matar a su hijo, para quemarlo en el altar del monte Moriah, tal como Dios lo ha instruido. Claramente estos movimientos hacia el asesinato de su propio hijo de ninguna manera disminuyen el amor de Abraham por el pequeño muchacho. ¿Puedes reconocer eso? Ama a este jovencito. Ama a este jovencito. Pero está obedeciendo al Dios que se lo había dado. Según el libro de Hebreos 11:19, Abraham avanzó en fe, confiando que Dios podría resucitar a Isaac de entre los muertos. Eso es increíble. Su fe alcanzó para confiar que Dios podía regresar a su hijo en resurrección. Así que cada acción que Abraham emprendió para preparar el sacrificio de su propio hijo fue un acto de fe. Caminar hacia la montaña fue un acto de fe. Cortar la leña fue un acto de fe. Avanzar los kilómetros que tuvo que avanzar o los metros que tuvo que avanzar fue un acto de fe. Decirle a los siervos, subiremos, adoraremos y regresaremos, fue un acto de fe. Poner la leña, hacer el altar, amarrar a Isaac, levantar el cuchillo, todo es un acto de fe. El trabajo preparatorio involucraba todo lo que ya mencioné: recolectar, ensamblar madera, prender el fuego,
poner las piedras para el altar. La palabra holocausto que se encuentra aquí es la palabra olá en hebreo y no siempre denota un sacrificio quemado por fuego. En un sentido más fundamental, la palabra indica algo que se está entregando completamente a Dios. Y es que así tiene que ser nuestra entrega a Dios. Tiene que ser una entrega total. Cuando tu corazón y mi corazón están siendo probados, no es tiempo para entregar parcialmente a Dios lo que nosotros necesitamos entregar totalmente. Abraham no retuvo nada de lo que Dios le ha pedido. Pasó todo aquel día preparando el sacrificio. Ató al joven al altar e incluso levantó el cuchillo para hundirlo en el cuerpo de su amado hijo. Fue justamente en ese momento cuando Dios intervino y proporcionó un animal para el sacrificio. Piénsalo, esta historia es dramática al por mayor. El hombre está levantando un cuchillo y está dispuesto a matar a su hijo. Yo he platicado con padres. El tema ha sido la disciplina física de los hijos. Y a mí algunos padres me han dicho, el día que yo discipline físicamente a mi hijo, ese día me voy a morir. Y yo los he mirado y yo les he dicho, suena muy bonito, pero eres un terco, eres un incrédulo, eres un desobediente a lo que la Escritura dice. ¡Muérete! Porque cuando tú lees la Escritura, te das cuenta que la Escritura es tan antagónica a lo que la psicología de nuestros días dice. No lo toques, lo vas a amargar, no lo toques, lo vas a frustrar. No, no, no. No, es que esto fue la misma manera. Imagínate, a Abraham no se le está pidiendo disciplina a Isaac. A Abraham no se le está pidiendo usa la vara para disciplinar a tu hijo. ¿Qué se le está pidiendo a Abraham? Mátalo. ¿Puedes imaginar eso? Porque Dios no nos da explicaciones, pero Dios demanda nuestra obediencia a su palabra. Nuestra obediencia a su palabra. Entonces, la historia de Abraham y de Isaac prefigura otro sacrificio de otro hijo en algún momento de la historia de la redención. Ese hijo es Jesús. El Padre va a ser Dios. La montaña, los arqueólogos y los estudiosos van a decir que es la misma montaña con otro nombre. Esta vez fue un sacrificio eficaz. Ese sacrificio sí se llevó a cabo por los pecados del mundo. En comparación con la historia de Abraham y de Isaac, no hubo menos amor por el Hijo de parte del Padre. No hubo menos sumisión por parte del Hijo a la voluntad de su Padre. Con Isaac vemos a un hijo que se somete a la voluntad de su Padre mientras era atado al altar para enfrentar la prueba suprema de la fe del Padre. Sin embargo, somos testigos de una encarnación mucho más maravillosa de sumisión y amor en Jesucristo, quien se sacrificó a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. Así que los eventos de esta narración son importantes, son memorables, siempre merecen un nombre para el lugar donde ocurren. Abraham conmemoró el lugar llamándolo Jehová Jireh, que traducido es Jehová proveerá. Esta es una referencia muy significativa a la provisión de Dios del animal para el sacrificio, así como una alusión profética al sacrificio que Dios proveerá en su Hijo al Cristo. Entonces,
¿cómo tú y yo experimentamos que Jehová realmente es Jehová Jireh? Bueno, nosotros tenemos que ser fiel al contexto de lo que estamos leyendo y saber que el lugar donde Jehová proveyó para ti y para mí, específicamente hablando de este Cordero Pascual, es en el Monte Calvario. ¿Dónde es que para ti y para mí Jehová proveyó absolutamente a la luz de este contexto o a la luz de esta narración? El día que el Hijo de Dios fue entregado como el Cordero, en ese día el Señor levantó su bandera de Jehová Jireh. Porque si eso fuera una patita de conejo, entonces cada vez que estamos en un aprieto económico, Dios estuviera obligado a proveernos para salir de ese aprieto. ¿Sí o no? Pero a la luz del Evangelio, a la luz de la historia de la redención, la montaña donde Dios se levantó para decir yo soy Jehová Jireh, es el Monte Calvario. El Hijo sí va a morir. El Hijo es el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan lo ve descender al agua para ser bautizado, Juan no tiene problema en reconocer esto y Juan va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. ¿Lo ves? No era el Rey, no era el Salvador, no era el Mesías, no era el Maestro, no era el Profeta, no era ningún título que le pudiéramos colocar o poner a Jesús. Juan lo vio claramente desde la perspectiva de la montaña y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Traducido en el monte Gólgota o en el monte de la calavera, eso significa Jehová ha provisto el único sacrificio aceptable para el perdón de nuestros pecados. ¿A quién Dios da su provisión? ¿A quién Dios da su provisión? A los que confían en Él, a los que obedecen sus instrucciones. Cada vez que tú y yo estamos siendo probados y esperamos que la respuesta viene del Señor, no de los hombres. Cada vez que estamos siendo probados y podemos estar delante del Señor, Señor, estoy expectante de lo que tú quieres hacer. Ahora mismo, yo le he dicho a mi esposa en las últimas semanas, mi oración a Dios en este particular es, haz lo que vas a hacer. Glorifícate en esta situación y haz lo que vas a hacer como lo quieres hacer. Cuando alguien ora de esta manera, regularmente lo que el Señor hace es sorprendernos. Tengo un amigo pastor que cada vez que ora usa esta expresión cuando va a decir amén. Y él dice, Señor, sorpréndenos con tu respuesta. Amén. Y recientemente le hice la pregunta que, ¿qué es lo que él buscaba qué es lo que había detrás de esa frase? Y su respuesta fue impresionante y encantadora, pero luego se las doy. Pero si nunca le has dicho al Señor, sorpréndeme en tu respuesta, es una buena manera de orar. Porque los hombres de fe en el Antiguo Testamento realmente creyeron que Dios proveía lo que ellos necesitaban de una manera eficaz, que satisfaría la justicia divina y que reconciliaría al pueblo de Dios consigo mismo. Y Abraham nos está modelando eso. Terminemos. 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Escucha eso. Dios diciéndole a Abraham, has obedecido mi voz. No buscaste mis explicaciones, pero obedeciste mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Después de estas cosas le dieron noticia a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel como padre de Aram. Kesed, Aso, Pildas, Kidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca, a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, a Gaam, a Taaz y a Maacá. Número 4. Si Dios es quien nos prueba, entonces es correcto que tú y yo esperemos lo que Dios hará. Número 4, Abraham esperó lo que Dios iba a hacer. Ahora vean cómo está enmarcado el capítulo 22. Dios nos prueba, Dios da la respuesta o Dios da la salida a la prueba. Entonces, si tú y yo estamos siendo probados, realmente lo que nosotros tenemos que entender es, Dios no ha dejado a ninguno de sus hijos en la etapa de la prueba sin que Él haga algo. La historia de la vida de Abraham contiene estos constantes recordatorios de las promesas de Dios. Nuevamente Dios le está recordando lo que Él ha prometido. Voy a manifestarme a través de tu descendiente y tu descendencia va a ser grande. ¿Cuántas veces reitera Dios su promesa a Abraham? Bueno, esta repetición es difícil. Está pasando por alto en la revelación de Dios a su hombre de fe. Si la vida de Abraham es la vida prototípica de fe, entonces nuestras vidas estarán compuestas por 2 cosas. Dios reiterándonos sus promesas y una fe en Dios en constante aumento de nuestra parte. Nuevamente, si Abraham nos muestra un prototipo de cómo el hombre de fe va siendo formado, entonces hay 2 cosas que se van a repetir o 2 cosas que van a estar sucediendo en nuestras vidas. Dios reiterándonos constantemente sus promesas a través de su palabra. Y segundo, el hombre creciendo en fe ante este Dios. El hombre creciendo en fe ante este Dios. Entonces, ¿dónde está la base de nuestra fe? La base de nuestra fe está en las promesas de Dios. Estas promesas que son para nosotros y que Él tiene lo necesario para cumplirlas, como en el caso de Abraham, Dios va a mantener estas promesas delante de nosotros para que no nos olvidemos y no nos desanimemos en el camino hacia el cielo. La Biblia está llena de promesas. Tomas esas promesas, confías en esas promesas, haces tuyas esas promesas. Si tú eres un lector que observa las escrituras, que observas lo que estás leyendo, te darás cuenta que hay muchas promesas dadas en el Antiguo Testamento, repetidas en el Nuevo Testamento de una u otra manera, porque esa es la manera como Dios ha fortalecido a su pueblo a lo largo de toda la historia de la redención, dándonos promesas. Entonces Dios prometió y correspondía a Abraham creer y obedecer lo que Dios ha prometido. Cuando Abraham obedeció, Dios prometió multiplicar aún más bendiciones para él y para su descendencia. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué papel juega la fe y la obediencia en nuestra relación de pacto con Dios? ¿Desea Dios nuestra fe?
¿Desea Dios nuestra obediencia o desea Dios ambas? Ambas, hermanos. No solo debemos decir que somos hombres de fe, a la par debemos de ser hombres de obediencia. La vida cristiana está diseñada para que nosotros creamos y obedezcamos. Nuestra obediencia es una obediencia creyendo o nuestra fe es una fe que camina obedeciendo, como lo quieras ver. Pero aquí pudiera darse una pregunta controversial e importante. Porque si te das cuenta, esto de creer y obedecer nos puede llevar a pensar en un sistema de mérito, lo cual es rechazado categóricamente en la Biblia. La Biblia rechaza categóricamente un sistema de mérito. Es decir, no hacemos obras u obedecemos a Dios como para ganar algo. A Dios le deleita la obediencia de sus hijos. Y a Dios le encanta bendecirnos de una u otra manera. Nosotros somos realmente bendecidos por Dios de muchas maneras. A veces no nos damos cuenta de esas bendiciones. Pero incluso un padre humano proporcionaría una herencia a sus hijos porque lo aman, porque lo respetan. Pero debemos tener cuidado de no pensar en esto como un sistema de mérito o intercambio. Si regresáramos a un sistema de mérito dentro de la vida familiar, entonces las motivaciones se volverían egocéntricas y las relaciones ya no se basarían en el amor y en el servicio. Bueno, a veces tengo que decirle a mis hijas, ayuden a su mamá. No sé, tenemos invitados a comer o tenemos invitados a cenar y el tiempo de preparar alimentos se fue y todavía hay que barrer y trapear y lavar todo lo que se ensució en loza. Y entonces voy a bajar y voy a decir a mis hijas, por favor, ayuden a su mamá. Y yo no estoy diciendo, si le ayudan, les voy a dar 200 pesos a cada una, porque eso es un sistema de mérito. Tú me das, yo te doy, pero no opera así con Dios. Dios nos bendice simplemente porque quiere bendecirnos. No es porque yo hice algo para ganarme que Dios me bendiga. Y yo sé que traemos muy arraigado esto de los méritos por nuestra fe anterior, en el caso de los que crecieron dentro del catolicismo, de que había que ganar las cosas por obras. No es así como funciona un hogar cristiano. No estoy diciendo si barres, la tarifa dice tanto. Si barres y trapeas, el tabulador dice tanto. No, no opera así. No opera así. Y la vida cristiana tampoco opera así. Dios no dirige así nuestras vidas. Aunque pueda parecer que Dios basó su bendición en la ofrenda de Abraham, de entregar a su hijo Isaac, nosotros rechazamos la noción de que Abraham ganó el favor de Dios en un sentido judicial o económico basado en el mérito en este pasaje. Porque vuelvo a recordar, Abraham ya ha sido justificado. No es que aquí está siendo justificado. Abraham ya ha sido bendecido. No es que por la ofrenda que él entregó va a ser bendecido, sí, y el texto nos va a decir, pero no es una cuestión de mérito. Dios ya había dispuesto bendecirlo. Porque si yo tomo de aquí que sacrificar o entregar algo que me es preciado tiene que tener como consecuencia que Dios derrame una bendición mayor, simplemente estoy tomando un texto que va a ofender el resto de las escrituras. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el favor de Dios. Entonces, ¿por qué Dios bendice a unos y no bendice a otros? Porque Dios lo quiso. ¿Por qué vas a encontrar que a veces tienes gente que medio está entregada al Señor y Dios va a querer bendecirlo de una manera mayor que otros que están entregados y medio?
porque Dios es soberano para bendecir de la manera que Él lo quiera hacer, aunque las cuentas no nos den. Entonces Dios va a introducir otra promesa de pacto, declarando que la descendencia de Abraham gobernará sobre sus enemigos, versículo 17. La descendencia de Abraham gobernará sobre sus enemigos. Y esto también se va a cumplir finalmente en el Señor Jesucristo. Como la semilla de David, como el rey de Israel, Jesucristo ascendió al cielo para gobernar a la derecha del Padre hasta que todos los enemigos fueran puestos bajo su estrado. Aquellos que alguna vez fueron enemigos de Cristo en lugares como China, Nueva Guinea, Sudáfrica, Sudamérica, y que ahora están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellas personas que en otras naciones o en esta se levantaron en contra de Dios y de repente el Evangelio irradió en sus vidas. ¿Qué es eso? La promesa hecha a Abraham cumplida en la semilla de un solo hombre que acampó en la tierra de Canaán hace como 3,400 años. Dios sigue cumpliendo su promesa. Tus descendientes gobernarán. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, saber que esta promesa se está cumpliendo en Cristo. Cada vez que Cristo llega a una familia, cada vez que un territorio es alcanzado para Cristo, cada vez que Dios llega a una comunidad, a un pueblo, a una colonia, a una calle, a una casa, a una familia, esta promesa se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios proveyó el sacrificio perfecto de su Cordero Pascual. Warren Wiersbe dice que Dios le dio a Isaac a Abraham y Abraham le devolvió a Isaac a Dios. Pero él hace una observación y dice, debemos tener cuidado de que los dones de Dios no tomen el lugar del dador. Ten cuidado de que lo que Dios te ha dado no tome el lugar del dador o del dueño para ti y para mí. Ten cuidado de eso. Vamos a terminar. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe? ¿Cómo nos enseña ese pasaje a caminar con Dios en obediencia? Número 1, Dios exige nuestra lealtad completa. Tan tranquilita que era de niña. Dios exige nuestra lealtad completa, nuestra lealtad absoluta. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué quiere ver Dios cuando somos probados? Dios quiere ver tu lealtad. Nuestras lealtades a Dios se van a ver de diferentes maneras, pero lo que Dios quiere observar es tu lealtad. Puede que no sea todos los días que Él le pida a un hombre renunciar a su posesión más preciada, como lo hizo en el caso de Abraham. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, Dios nos desafiará a elegir entre algo que es valioso para nosotros y nuestro compromiso con Él. A menos que estemos dispuestos a dejar todo por Cristo, no podremos ser sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está llamando a sus discípulos y les dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y entonces síganme? Entonces Dios va a demandar nuestra lealtad. Número 2, para nosotros Jehová Jireh significa que Dios ha provisto nuestro sacrificio en el monte Calvario. Qué tremendo sentido de alivio y de gratitud debió sentir Abraham en el momento en que descubrió que no tenía que hundir el cuchillo en el corazón de su único hijo. Pero entonces es un buen recordatorio que no olvidemos que fue Dios mismo quien intervino, quien detuvo a Abraham del sacrificio y quien proveyó para él al cordero que debía ser sacrificado. Entonces aprendamos que la provisión de Dios de un sacrificio para nosotros tiene la forma de su Hijo.
Lo que Dios proveyó para ti y para mí en el Calvario tiene la forma de su Hijo. Decía Lutero en días de la Reforma, nuestro sufrimiento no es digno del nombre de sufrimiento. Cuando considero mis cruces, mis tribulaciones, mis tentaciones, me avergüenzo casi hasta la muerte pensando en lo que son en comparación con los sufrimientos de mi bendito Salvador Jesucristo. Oh, pastor, es que si tú supieras las tribulaciones, no me las cuentes. Compáralas con el sufrimiento de Cristo en la cruz y te darás cuenta lo pequeño y ridículo que llega a ser el sufrimiento humano cuando lo contrastamos o cuando lo comparamos con el sacrificio del amado Hijo de Dios. Mejor medita en ellas y di, Señor, estoy así nada más sufriendo un poquito, pero nunca te voy a alcanzar. Me encanta cuando Isaías habla del siervo como el varón de dolores. Número 3. Hay contemplaciones más profundas para nosotros mientras caminamos sobre este terreno santo de la expiación del pecado. El mundo se escandaliza terriblemente al conocer a este padre que sacrificó a su hijo en un altar. El mundo se pregunta cuando lee este relato, ¿cómo un padre podía amar a su hijo y aún así levantar un cuchillo con la intención de matarlo? ¿Cómo el Dios de la Biblia pidió a Abraham que matara a su hijo? La historia de Abraham e Isaac combina el amor de un padre y la sumisión total de un hijo. Lo que molesta a los impíos que leen esta historia es la idea completa de la expiación mediante sangre. Odian la idea de que su pecado pueda requerir alguna forma de expiación e igualmente les parece irritante la sumisión voluntaria de Abraham a las demandas de Dios. Estas cosas son profundamente ofensivas para el hombre natural, cuyo corazón está en rebeldía contra Dios. Pero el mensaje más profundo que nos llega es el del amor sacrificial de Dios por pecadores indignos como nosotros. No hay duda de que Dios Padre amó a Dios Hijo con su amor eterno. Amaba a su hijo mucho más que Abraham amaba a Isaac. Así que para que él sacrificara a su único hijo, debió de haber un propósito superior para una acción tan monumental. Juan 3:16. Pero más fundamentalmente, Efesios 1:6 nos dice que lo hizo por alabanza a la gloria de su gracia en Cristo Jesús. ¿Puedes entender eso? Envió a su Hijo, juzgó a su Hijo en el Calvario por nosotros para alabanza a la gloria de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso es contemplar desde este pasaje de Génesis 22 la gloriosa obra de la cruz en Jesucristo. Cristo fue el verdadero Cordero de Dios, provisto por Dios para morir por los pecados del mundo. Decía Spurgeon, las promesas de Dios nunca brillan más que en el horno de la aflicción. Lo que dos hombres hicieron en un altar solitario, un día traerían bendiciones eternas a todo el mundo. Ni Abraham ni Isaac se imaginaban
que el evento que vivieron aquí en Génesis 22 simplemente era una pequeña semilla de la gran realidad que esto traería en la historia de la redención para ti y para mí. Eso es glorioso. Pero entonces, mientras nosotros llegamos a Sión, debemos reconocer esto. Seremos probados. Cuando salimos de una prueba, eso no significa que las pruebas han terminado para nosotros. Cuando salimos de una prueba, significa que hemos salido de esa prueba, pero no que estamos exentos de las pruebas. Dios buscará entonces tu obediencia, no que tú y yo tengamos explicaciones. Dios anhela que su pueblo confíe en su providencia, que sepamos que Él se nos adelantó y que Él está preparando el camino donde tú y yo tenemos que andar. Y finalmente Dios desea que confiemos en lo que Él hará en medio de nuestras pruebas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sin lugar a duda, más de una vez hemos tropezado cuando estamos siendo probados. Queremos una salida rápida, queremos una respuesta rápida, nos justificamos, nos llenamos de explicaciones de lo que debería suceder o de lo que debería pasar y dejamos de ver la realidad. Dejamos de ver que tú sigues formándonos y que tú sigues trabajando en nuestras vidas con una obra mucho más gloriosa. Tu obra en nuestras vidas va mucho más allá de nuestros sentimientos. Tu obra en nuestras vidas va mucho más allá de nuestro dolor. Tu obra en nuestras vidas va mucho más allá de las explicaciones que nosotros pudiéramos buscar que tú nos des. Tú quieres que nuestra fe crezca. Tú quieres que nuestro corazón pueda madurar delante de ti. Tú quieres que nosotros dejemos de ser niños espirituales y podamos convertirnos en hombres firmes, en mujeres firmes, en familias firmes, ante las batallas de la vida. Señor, ninguno aquí ha sido probado en la manera como Abraham fue probado. Nuestras pruebas tienen otra connotación, otra dimensión, pero estamos seguros de que si nosotros vamos a estar delante de ti un día, es porque tú vas a cumplir tus propósitos en nosotros y eso va a incluir pruebas. Así que ayúdanos que cuando la prueba es presentada delante de nosotros, nosotros no la rechazamos, pero nosotros entendemos que en tu misericordia nuevamente tú estás queriendo llevar adelante nuestra fe, tú estás queriendo llevar adelante nuestras vidas para tu gloria, para tu honra y para tu exaltación. Así que yo pido que tú nos ayudes en todo esto y podamos gozar y podamos disfrutar de tu fortaleza en cada momento de la vida. Ahora mismo, Señor, yo pido que tú nos bendigas y nos fortalezcas mientras estamos siendo probados. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.